Ya, inicié la grabación entonces para que pueda quedar el respaldo y al término de la clase pueda yo subirla al canal de YouTube y puedan a través de la revisión del video resolver algunas consultas. Entonces vamos a comenzar con la planificación de actividades que va a ser hasta el mes de mayo. El semestre se divide en dos etapas. La primera termina con una semana de descanso virtual que es en el mes de mayo. La idea es que tengan una semana de término de actividades, de cierre y puedan tomar también algunos días de descanso porque la idea es que se enfoquen en esta semana pensando en que después van a tener unos días de descanso. El propósito es que antes de esa semana podamos tener la primera prueba, la primera de dos pruebas de la asignatura y podamos tener los primeros dos controles de lectura. Tal como les mencionaba, los controles de lectura son de pocas páginas del libro y complementan, yo las elegí específicamente en aquellas temáticas que complementan directamente lo que estamos viendo en clase. Por lo tanto, no me interesa que aprendan libros y libros y libros, muchos, sino que lo necesario para complementar y lo más importante es que ustedes lo lean a tiempo para que puedan hacer las consultas en clase y podamos tener también un diálogo más rico. No quiero, la idea no es que yo me pare que al frente o me siente porque estoy sentada y hable, sino que ustedes puedan preguntar, interactuar, darme su opinión o incluso debatir, tener una opinión diferente, porque eso va nutriendo la clase. Y eso permite también que complementemos o nos enfoquemos para resolver las dudas. Así que todas las consultas son bienvenidas y todos los aportes, todas las sugerencias, igual. La idea es entonces, tal como habíamos conversado en la clase anterior, que podamos desarrollar la primera clase el día jueves, porque las pruebas van a ser los días jueves, el día jueves 6 de mayo. Ese día tendríamos la primera prueba que incorpora los contenidos que hayamos visto hasta el día 29 de abril. Entonces, nosotros en el mes de abril terminamos todos los contenidos. Yo estoy mirando mi calendario que lo tengo aquí en la pared. Nosotros en el mes de abril terminamos todos los contenidos. El día lunes 3 de mayo vamos a hacer un repaso. La idea es que ustedes hayan estudiado previamente y el día jueves 6 tengan la prueba. El repaso no es que yo les cuente todo. La idea es que ustedes tengan los contenidos, tomen nota, que revisen, van a tener los PPT, yo los voy a subir al campus. No los he subido todavía porque el campus todavía no está activo, pero los PPT van a estar disponibles, todos. Y por lo tanto ustedes van a poder ir haciendo la revisión de los contenidos. Pero ahí no está el detalle de la materia, o sea, no van a tener un contenido o un paper sobre el cual basarse. La idea es que las preguntas y las explicaciones sean en la clase que queda grabada y que queda disponible en el canal de YouTube, cuyo link está en el campus virtual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aparece la clase, el link hacia YouTube de la clase y el PPT de lo que vimos en esa clase. A lo mejor en alguna oportunidad un PPT va a estar acompañado de dos videos, por ejemplo, y eso se complementa perfectamente. Aprovechamos de darle la bienvenida a Natalia, que me fijé que se incorporó recién, ella es nuestra alumna ayudante. Así que gracias Natalia, alcancé a llegar después de mi oftalmólogo porque había estado diciéndole que estaba un poco preocupada porque el doctor estaba un poquito retrasado. Entonces, volviendo a nuestro tema, tendremos, por lo tanto, el día lunes 3 de mayo el repaso, jueves 6 de mayo la prueba. La prueba es en línea. La prueba se va a hacer a través del campus virtual, en el mismo horario, todos. Me gustaría decirles que tanto en las pruebas como en los controles hay un banco de preguntas que es bastante amplio,
Por lo tanto, las pruebas son distintas entre todos. Natalia, te están saludando en el chat. Así que, sí. Ella es Natalia, nuestra alumna, que terminó con el ramo con un 7. Excelente estudiante y muy buena ayudante. Así que pueden aclarar muchas dudas con ella. Muy, muy buena. Además que ya hace varios semestres que estamos trabajando juntas, así que tenemos una comunicación bien fluida. Apóyense harto en ella, porque además les va a dar siempre respuestas rápidas. Con eso entonces vemos lo de la prueba, pero antes de la prueba vamos a tener 2 controles. El jueves 22 y el jueves 29 vamos a tener controles. El primero va a ser solo de 3 páginas, tal como les mencionaba, que es de la página 1 a la 3. Entonces, el primer control es de la página 1 a la 3. Muy simple, muy breve, y la idea es que ustedes puedan conocer muy bien ese control, aprenderlo súper, y por lo tanto se les facilite también la primera evaluación. ¿Cómo se hace? Se toma, yo cargo una base de preguntas que son alrededor de 100, 120, y va a tomar 3 preguntas para cada uno en este primer control. Solo 3. Y va a tomarlas aleatoriamente. Las preguntas tienen todas el mismo nivel de dificultad, pero las va a tomar aleatoriamente y por lo tanto las pruebas, imagínense entre 120, las pruebas van a ser bien diferentes. Las instrucciones van a estar en detalle en el campus para que la puedan revisar. Para el control 2, que va a ser al jueves siguiente, cuando tengamos el control no vamos a tener clases. Entonces esa clase, ustedes en vez de tener clases, van a tener esta actividad que va a ser sincrónica, pero directamente. Carlos, dime. Lo que pasa es que preguntarle, No te escucho bien, Carlos. ahora, ahora sí. Ahora sí. El primer control que usted mencionó va a ser de las primeras 3 páginas del libro Introducción a la Administración, creo que se llama, algo así. Uno que Sí, andaba por ahí. sí. ¿Y cuándo era? Como que no me puedo concentrar bien cuando lo dije. ¿Cuándo era ese control? Ese control lo voy a anotar ahora al término de la clase, lo voy a anotar para que sepan las fechas. Los comentamos en clase, pero yo las voy a dejar siempre anotadas en intranet en el sistema de notas parciales. Ahí voy a dejar anotado cuándo son las pruebas y cuándo son los controles. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o no se acuerdan cuándo es que dijo la profe, ustedes revisan en el sistema de notas parciales. La idea es que el control 1, que es de la empresa como sistema, de la página 1 a la 3, sea el día jueves 22. Ahí está. Ya. Sí. Muchas gracias, profe. Sí, y el siguiente control, que es del entorno de las organizaciones, va a ser el jueves siguiente, jueves 29, y ese va a ser de la página 15 a la 20. Así que esos son los temas de los controles. Entonces, les voy a anotar en el chat también para que vea control 2, página 15 a la 20. Esas son las páginas que van a incorporar ahora los controles. Ahora, igual pueden mirar, o sea, el libro se adecua bastante a los temas que vemos en clase. Por lo tanto, igual están invitados a leer más que las páginas que yo les sugiero. Estas son las de la evaluación, pero ustedes pueden leer más. Con eso, significa que vamos a tener clases hoy, lunes 12, lo que nos quede del horario, el jueves 15, lunes 19, luego el jueves 22 tenemos el control,
luego lunes 26 clases, luego jueves 29 otro control, luego el lunes 3 de mayo repaso para la prueba, jueves 6 de mayo prueba 1. Así que eso aclara, eso es lo que tengo en la planificación de estas semanas. No sé si hay alguna duda al respecto, y sí les pido que por favor compartan el libro con sus compañeros que no lo tienen, ¿ya? Para que todos... Profesora, Rosemary. ¿me escuchas, cierto, no? Sí te escucho, Rosemary. Bajito, Ya, pero te entiendo. Ya. ¿Me podría explicar cómo es que una empresa puede ser como un sistema? Ya. Vamos a revisarlo ahora en la siguiente lámina. Vamos a revisar. Una empresa se considera que es un sistema porque interactúa con las partes y tiene complejidades en el entorno. Normalmente se considera como un sistema porque tiene elementos que ingresan a la organización, que pueden ser luz, electricidad, que puede ser mano de obra, los aportes de los socios. Hay un proceso de transformación en que estos materiales, esta mano de obra, se transforma y se transforma en un producto final. Y ese producto final está dirigido no hacia la propia empresa, sino hacia otros entes que son los usuarios. Así que esa es la forma. Se entiende como sistema porque interactúa con su entorno. Por eso vimos cómo se desarrolla también la empresa, que no está aislada de nada, sino que se desarrolla, necesariamente está inserta dentro de otras organizaciones y tiene un micro y un macro entorno con el cual interactúa y del cual muchas veces depende también su funcionamiento. No sé si eso aclara tu duda, Rosemary. En todo caso, lo vamos a ver con más detalle, porque vamos a ver las complejidades de la organización. Probablemente en la clase del día jueves lo vamos a revisar, y dentro de ellas vamos a ver por qué se considera una organización como sistema. Las complejidades desde el punto de vista de la organización como sistema técnico y como sistema social. Sí, profe, me aclaró la duda. Muchas gracias. Muy bien, Rosemary. Ya, vamos a ver vamos a revisar la misma lámina de la clase anterior, porque terminamos la clase con una revisión de lo que era, déjenme buscar aquí el PPT. Terminamos la clase con una revisión de las, espérenme, no me aparece aquí el PPT. Repaso. Déjenme buscar. Vimos la organización como sistema en la clase anterior. Y vimos cómo interactúa, qué característica tiene la propia organización y qué característica tiene al relacionarse con otras organizaciones. A ver si, ahí sí, ahí se cargó. Tengo que ir moviendo aquí la pantallita porque tengo el chat, tengo los rostros, tengo la... Ahí sí. Entonces, vimos por qué existen las organizaciones y ustedes mismos comentaron cuáles eran esas razones. Muy apropiadas las observaciones que hicieron, porque en realidad nos dimos cuenta que la base de que exista una organización es precisamente la satisfacción de una necesidad. Y al detectar una necesidad en el mercado, se produce una organización que administra estas actividades
y las entrega, lo cual puede ser un bien o un servicio que permite satisfacer la necesidad de los consumidores. Ahora, eso no necesariamente implica la venta de algo, sino que muchas veces se trata de la entrega de un servicio, de un trueque, un intercambio. Por lo tanto, es importante tener en consideración que no solo para la satisfacción de las necesidades, sino que además hay otras cosas que permiten formalizar una empresa. Vimos que existía también una influencia en el entorno, vimos que también había economías de escala y economías de ámbito. Vimos que las economías de escala tienen que ver con un volumen de producción, es decir, desarrollamos economías de escala cuando traemos un container lleno de celulares desde China, o de computadores desde China. Es más barato traer el container completo que traer un celular, otro celular, todo por separado. ¿Por qué? Porque a través de los volúmenes nosotros alcanzamos un mejor precio. Y eso, que es transporte, también es válido para otras cosas, como por ejemplo la compra de materia prima. Si nosotros hacemos buzo, es más barato comprar un rollo completo de tela en la fábrica que comprar por metros en la ciudad de Temuco. Entonces, nosotros nos contactaremos con, no sé, Itega, que es una de las productoras de telas acá en Chile, y obtendremos con Itega un precio mejor que si nosotros vamos a, no sé, Chaín o a alguna otra tienda de venta de géneros en la ciudad. Por otro lado, está la economía de ámbito, que implica la utilización de excedentes de la producción. Vimos como ejemplo allí que ocupábamos algunos excedentes y les mencionaba yo que se utiliza para hacer el aserrín. Y ustedes muy bien me dijeron que el aserrín podía ser usado para hacer pellets. Entonces, el aserrín le denominamos subproducto y lo van a aprender también en la asignatura de costos porque hay una valoración de ese subproducto. Y es un subproducto, o sea, podríamos votarlo, pero decidimos desarrollar un proceso nuevo y aprovechar a través de esta economía de ámbito, aprovechar esta cantidad de productos, de subproductos, hacer un proceso de transformación y obtener un producto nuevo que significa ingresos para la organización, pero que no es el producto principal para el cual la organización fue creada. Y aquí vimos, a través de la pizarra, fuimos viendo la relación en una industria. Y tomamos una empresa en particular y ustedes mismos me fueron mencionando y trabajamos con los supermercados. Tomamos un supermercado que era donde compraban con más frecuencia y fuimos viendo que ese supermercado tiene ciertas características. Nosotros podemos decir que lo podríamos desarrollar con cualquier tipo de organización. Pensemos en una que venda, como siempre a esta hora, es la hora de la 11, pensemos en alguna que venda algún alimento. ¿Qué proponen? A ver, para tomarlo como ejemplo, ¿qué proponen? O una venta de productos deportivos. ¿Qué empresa les gustaría? ¿Cuál? De sushi. De sushi. Ya. Pensemos en una de sushi. Pensemos en... A ver, ¿qué nombres tienen las de sushi? No me sé los nombres, pues sé dónde están ubicadas, pero no me sé los nombres de las... Ya, vamos a colocarle a una... Acá hay una que se llama Hakata. Ya, Hakata. Veamos esta. Entonces podemos tomar Hakata, que es una empresa que hace sushi y vende sushi.
Entonces nosotros podemos analizar esta empresa y podemos ver las características. Seguramente es una microempresa, probablemente trabajan, no sé, yo voy a inventar porque no la conozco, tres personas en la cocina, una en la caja, dos en la cocina, más algunos repartidores que son part-time, que están haciendo la entrega, tienen convenios con algunos repartidores como pedidos ya, trabajan productos frescos, podemos identificar si el local es de ellos, si lo arriendan, podemos tomar esta empresa y ver sus propias características. Cuando nosotros tomamos a la organización, decimos que esta organización tiene esas características, tiene productos frescos, su potencial va en cierta línea, los precios son determinados, podemos ver todas las características de esa empresa. Ahí estamos viendo un perfil funcional. Es como si la empresa tomara un espejo y se mirara a sí misma para poder identificar sus características. Se está mirando solo a sí misma. Eso es perfil funcional. Pero luego, además de Hakata, tenemos Narisuchi, tenemos Roll, tenemos el Gohan, tenemos un montón de otras empresas que también venden sushi. Entonces, cuando algo ocurre, por ejemplo, la situación del salmón. Han escuchado que hay unos salmones que estaban contaminados en los lagos y tuvieron que trasladar esos salmones a Talcahuano para desecharlos, pero robaron el camión y el salmón está contaminado y seguramente están distribuyéndolo. Ya, eso que sucede no solo le va a afectar a Hakata, sino que también le va a afectar a todas las otras empresas que venden sushi, porque nosotros como consumidores vamos a estar pensando, ¿será bueno? ¿Estarán usando el salmón contaminado o no? Entonces, ese hecho que ocurrió a propósito de que no pudieron volver a capturar los salmones en una planta de producción, va a afectar no solo a esta organización, sino a todas las que desarrollan una actividad similar a ella. Cuando hablamos de todo este conjunto de organizaciones que desarrollan labores similares, entonces estamos hablando de una industria. Y por lo tanto, lo que ocurre en la industria va a afectarle a todas las organizaciones que desarrollan actividades similares, pero no va a afectar a quienes venden pizza, porque quienes venden pizza no las venden con salmón, a menos que vendan pizzas con salmón. Yo no la he probado nunca, no la he visto tampoco en la carta, pero supongamos que no llevan salmón las pizzas, o por lo menos no es el producto principal, ¿cierto? Entonces, afectará lo que ocurrió con los salmones ayer, va a afectar a Hakata y a todas las otras empresas de la industria, pero no va a afectar a otras industrias como las de producción y venta de pizza, o las de venta de empanadas, o para las ventas de zapatos, o para el supermercado, o para las panaderías, porque todas esas industrias, o para la industria forestal, o para la industria de la educación, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque no solamente está esta industria que es la venta de sushi, sino que hay otras industrias también en el mercado. Cuando nos abrimos un poco más y ahora estamos hablando de todas esas industrias, podemos decir que ese es el macroentorno de Hakata, porque toma
el microentorno, que son las que hacen lo mismo que ella, y toma el macroentorno, que son las otras organizaciones que desarrollan actividades que no son similares. Ahora, igual hay cosas del macroentorno que lo pueden afectar a ellos, y hay un macroentorno directo que hay cosas, hechos que le ocurren y que le afectan directamente y otros no. Por ejemplo, si sube el precio de... si sube el impuesto a las importaciones de alimentos, entonces afectará la importación de algunas de las materias primas que son necesarias para la producción, por ejemplo el arroz o el alga nori, pero no solamente va a afectar a la industria de la producción de sushi, porque también va a afectar a otras industrias, porque también, y también va a afectar a las dueñas de casa, o sea, a quienes, dueñas y dueños de casa, pero también va a afectar a los supermercados, a los kioscos de la esquina, a todos en realidad quienes desarrollan actividades que sean relacionadas con ese producto y con otros, porque si aumenta el precio de las importaciones va a afectar al arroz, pero también a los productos tecnológicos, también a los combustibles que no son producidos en Chile, también, o sea, a un montón, a materiales, herramientas y maquinarias que son necesarias para la producción. Entonces, se fijan, al aumentar los impuestos, eso afecta a una serie de industrias. Entonces, ¿cómo graficamos eso? Eso lo vimos a través de, de un ejemplo en pizarra, pero si nosotros lo vemos gráficamente, podemos considerar que cuando analizamos a la empresa, vamos a determinar el perfil funcional de la organización. Y vamos a través de ese perfil funcional ver las características propias de la organización. Cuando analizamos el microentorno, estamos hablando de una industria y vamos a analizar las características de esa industria a través de un modelo que se llama las 5 fuerzas de Porter. Las vamos a ver en detalle a continuación. Y luego, cuando hablamos del macroentorno, es decir, muchas industrias, vamos a evaluar a través de factores, y esos factores se llaman factores PEST, políticos, económicos, sociales, tecnológicos. También están los ambientales y culturales, así que PEST, PESTAC, PESTAP, lo van a encontrar con distintas, pero PEST, el inicio es como lo que se asemeja en todos los análisis. Este análisis que estamos tratando ahora, lo van a ver, lo tienen que tener absolutamente claro, porque este mismo análisis ustedes van a tener que hacerlo cuando estén haciendo su examen, su examen de grado, su informe de práctica profesional controlada al término de la carrera. Esto es uno de los contenidos necesarios para ese informe, por lo tanto deben conocerlo con mucha claridad. Y además, mantener estos apuntes muy a la vista, recordar dónde están, porque es un contenido obligatorio para ese informe, el informe del final de la carrera. Entonces, y vimos, hicimos una reflexión la semana pasada. Y entonces, ¿cómo afecta el COVID? ¿Qué pasa con el COVID en la organización? ¿Qué pasa con el COVID en la industria? En el microentorno. ¿Qué pasa con el macroentorno? ¿Qué ocurrirá con el COVID? Habíamos dicho que si uno habla del COVID en general, podríamos decir, el COVID es malo, ¿cierto? Es malo porque nos enfermamos, es malo porque, no sé, hay muchas personas que han muerto, que se han contagiado, o que tienen secuelas graves por el COVID. No solamente afecta a la persona enferma, sino que a todo su entorno familiar, de amistades. Entonces, desde el punto de vista personal, podríamos decir que el COVID es malo. Sin embargo, aquí lo estamos revisando desde el punto de vista de las organizaciones. Y vimos
¿qué ocurría con el COVID? El COVID directamente ha generado que estemos mucho tiempo encerrados. En este momento, la mayor parte del país está en un encierro, haciendo cuarentena en sus hogares. Pero eso ha traído consigo nuevos desafíos para las organizaciones. Entonces, pensemos, ¿qué pasa con el COVID si a lo mejor la empresa de sushi que conocíamos, a lo mejor antes del COVID no hacía repartos? ¿Qué tuvo que hacer ahora? Muchas que no hacían reparto, por ejemplo, las fruterías, las verdulerías, la mayoría no hacía reparto. Ahora es obligación para mantenerse en el mercado hacer reparto. Pero también afecta a otras. Vimos algunas industrias y ustedes mismos mencionaban que, no sé, su abuelita tiene cabañas o tienen un camping. El efecto que tuvo en el turismo, yo había generalizado con la idea del efecto del COVID en el turismo, ustedes muy bien aportaron de que no podíamos tomar el sector turístico como un todo, sino que debíamos distribuirlo porque, claro, dentro del turismo, las termas, los parques se vieron afectados porque o cerraron o limitaron sus ingresos. Pero, sin embargo, muchos sectores donde había cabañas y no había cuarentena o las personas podían estar en camping, tuvieron un excelente verano, mejor que cualquiera otro, porque después de estar tanto tiempo encerrados, todos queríamos estar al aire libre, disfrutar al aire libre, distraernos. Entonces, para esas organizaciones tuvo un efecto positivo. Ni hablar para las productoras de las vacunas. O sea, el primero que aparecía con una vacuna iba a ser absolutamente destacado a nivel mundial. Y es lo que está ocurriendo, millones y millones de vacunas distribuidas por todo el mundo. De hecho, todavía no son capaces de llegar con la velocidad que se necesita a otros puntos. Entonces ahí se van buscando elementos favorecedores. Pero como les digo, hay industrias que se han visto muy afectadas. Las termas han permanecido gran parte del tiempo cerradas. Este verano la mayoría de las termas estuvieron cerradas. Entonces para ellos es muy complejo sostenerse en el tiempo. Y pensar en otros, en los cines, por ejemplo, algunos restaurantes, que no es lo mismo. Los pubs, por ejemplo, uno no va solo por la comida o por el trago que va a comprar, sino que es la música, el entorno, el encuentro con los amigos. Hay otros efectos que no tienes al interior de la casa si no te puedes juntar con todos ellos. Entonces, hay un efecto importante del COVID en el efecto del COVID en las organizaciones. No sé si alguien quiere conoce algún ejemplo que nos pueda comentar. Mientras yo saco mi celular para seguir la hora. ¿Han visto alguna industria que se vea desfavorecida? Claro, muy bien, Leonardo. El deporte, claro, los gimnasios, tremendamente afectados. Y de hecho, algunos gimnasios se han tenido que reinventar en este periodo. O sea, el gimnasio que está frente al líder vecino ahora vende café. El café más caro que he comprado. Pero en realidad es una forma también de poder aportar a lo que ellos están reinventándose. Los gimnasios tremendamente afectados, cerrados, ya llevan casi un año, yo creo que ya casi un año cerrados, ¿cierto? Las actividades culturales en general, porque no podemos salir a ningún tipo de actividad. Yo he asistido a teatro por Zoom al principio de la pandemia, a fin de marzo del año pasado,
Y claro, hemos aprendido todos porque esa es, imagínense una obra de teatro con actores de la tele y que por Zoom, con 500 personas. Pero nos faltaba la persona que activaba el micrófono, la guaguita que hablaba, ¡hola! Interrumpía la obra y los volvían a silenciar, el caballero que estaba celebrando con sus tragos, la señora que estaba opinando, así que fue pero, terrible tratar a través de Zoom de ver esa obra, pero los actores iban saliendo del paso con esto, o sea, tomaban la interrupción y la incorporaban dentro de la obra, pero a veces se les iba también la idea. Entonces hemos tenido que ir aprendiendo porque de verdad, o sea, con 500 personas un micrófono abierto no se puede. Hay formas porque uno puede hacer por Zoom, pero Zoom sin que las personas tengan micrófono. Después, ahora ya es común y todos lo sabemos, pero hace un año no era algo nuevo. O sea, nos comunicaban, muy pocos de nosotros nos habíamos comunicado de esta forma. De hecho, las clases nunca las habíamos tenido a través de plataformas. Así que también tuvimos que hacer toda una adaptación. Los restaurantes, ¿cierto? Sí, porque los restaurantes, igual que los pubs, no es solo la comida, sino que hay todo un efecto y pedirla, sí, uno pide comida para la casa, pero no pide las mismas cosas. Entonces, sí tiene un tremendo efecto en esas organizaciones. Esos son efectos negativos y además de otros que yo les mencionaba y que tienen efectos positivos. Bueno, este es el análisis general de la organización como una unidad básica. Ahora, pensando en lo que nos preguntaban, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, complementar esto. Ahí, Nos quedan 10 minutos de clase. Podemos tomar los 10 minutos de análisis de el microentorno. Lo vamos a ver a través de la pizarra en estos 10 minutos. Ya vimos que cuando analizamos una empresa en particular, vamos a revisar las características de esa organización y vamos a ver con qué recursos cuenta esa organización. Cuando vamos a analizar el mercado, analizamos las 5 fuerzas de Porter, se llama. 5 fuerzas de Porter. Ya. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es el análisis que hizo Porter? Es que dijo que dentro de una industria había ciertas características que eran comunes entre ellas y que afectan a la industria. Y a través del análisis de estas 5 características, estas 5 fuerzas que impactan en la industria, nosotros podríamos considerar invertir o no en ella, considerar si una industria es más amigable o no, que es más complejo ingresar o no, que hay más poder de unos o de otros, conocer las características y conocer con más detalle en qué consiste esta industria. Entonces, las dividió en 5 fuerzas, y voy a hacer aquí los circulitos relacionados a las 5 fuerzas para ver si me alcanza. Tratar de que me alcancen aquí. Para que las vayamos analizando. La primera fuerza se denomina rivalidad entre competidores. Y la vamos a anotar en el centro.
rivalidad entre competidores. Esta fuerza describe el historial que haya de, ya ustedes entienden, quedó medio ahí mal cortada la palabra, pero ustedes entienden que es el tamaño del cuadrito aquí, que no es tan fácil después analizarlo. La rivalidad entre competidores consiste en el historial que hay de competencia entre quienes ya están en el mercado. Una competencia muy conocida es ¿qué pasa cuando Falabella lanza los días fantásticos Falabella? ¿Qué hace Ripley? ¿Qué hace Ripley? Muy bien. Falabella lanza los días fantásticos Falabella y Ripley lanza los días error Ripley. O los lanza Ripley y Falabella lanza después, pero generalmente se están observando para lanzar al mismo tiempo las campañas. Entonces, están tratando de identificar qué es lo que pasa. Ese historial es qué pasa con, qué ha ocurrido antes con los competidores. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas de buses? Cuando ingresa una nueva empresa en el mercado, hacen ciertas cosas que las vamos a ver después. Pero también compiten los que ya están. O sea, si pensamos en los vuelos, lanza campañas LAN, lanza Sky, y nos empiezan a llegar correos electrónicos y nos dan ganas de viajar por todos lados. Porque empieza uno con las ofertas y empieza rápidamente la rivalidad a partir de los precios. Luego tenemos nuevos entrantes. Lo vamos a colocar en la parte superior. Y vamos a colocar nuevos entrantes. Esto resume qué es lo que ocurre. Entrantes. ¿Qué es lo que ocurre con nuevas incorporaciones en el, con nuevas empresas que ingresan a la industria? Entonces, cuando nosotros observamos qué es lo que han hecho en la industria, qué barreras hay para ingresar a la industria, podemos saber si es más simple o no es más simple. Por ejemplo, si nosotros queremos abrir una empresa que vende sushi, instalarnos al lado de la que ya conocemos, entonces tenemos que saber que tenemos barreras sanitarias para esto. Tenemos que vacunar a las personas, tenemos que tener un espacio con área limpia, área sucia, tenemos que tener baños de ciertas características, cierta cantidad de metros cuadrados, ciertos materiales en los mesones, ciertos materiales en las paredes. Hay una serie de requisitos para los nuevos entrantes para la venta de alimentos. Sin embargo, si lo que nosotros queremos vender es artesanías, vamos a hacer, no sé, o plantas, o vamos a hacer unas jardineras, o queremos vender poleras, no tenemos las mismas limitaciones. Entonces, en esta industria de la alimentación, los nuevos entrantes deben cumplir ciertos requisitos adicionales que en otras industrias no existen. Esos requisitos son barreras para el ingreso de nuevos entrantes. Además tenemos voy a escribir aquí, los sustitutos. Entonces, cuando nosotros analizamos los sustitutos, una industria podemos decir que será que una industria queremos ingresar, vamos a querer ingresar en una industria que no tenga sustitutos. O sea, será mucho mejor porque así solo eligen el producto que nosotros estamos ofreciendo. Sin embargo, cuando hay muchos sustitutos, entonces disminuye la fortaleza de esta industria. Ahora, ¿qué son los sustitutos? Por ejemplo, sustituto del café. ¿Cuál podría ser? Té. Té, muy bien. Sustituto de la mantequilla. Margarina. Margarina, muy bien.
Sustituto del pan. Nada. La mayoría de las personas piensa que el pan en general no tiene sustitutos. De hecho, en la economía se habla de la elasticidad de la compra de la venta de pan, pero también eso podríamos decir que con el tiempo ha ido cambiando y ahora hay algunos sustitutos como las galletas de soda, las galletas de arroz, y a veces consumimos esos productos en reemplazo del pan. Entonces, esos son los sustitutos y eso es el efecto que tienen en la industria. También tenemos el poder de los proveedores. El poder de los proveedores. El poder de los proveedores implica qué tanto esta industria depende de sus proveedores. Eso significa que esa dependencia puede ser porque tenemos un proveedor único o porque el proveedor determina los precios o porque hay una agrupación de proveedores y ellos se reúnen para determinar, o a lo mejor por la distancia. Ciertas características hacen que de pronto los proveedores tengan un gran poder sobre nuestra organización. Si nosotros vendemos, como les mencionaba cuando hablábamos de la economía de escala, y vendemos productos y solo los compramos con telas nacionales producidas por ITEGA, entonces ITEGA tiene un gran poder sobre los productos, sobre nuestra organización, sobre la industria en general, porque es una de las pocas fábricas de tela que hay en Chile. Ahora, ¿podemos tener alternativas? Sí, podemos traer las telas de China y son más baratas, pero a lo mejor nuestros clientes no van a querer eso, porque no confían en la calidad de los productos. Entonces, desde esa perspectiva, ITEGA tendría un gran poder sobre nuestra industria y sobre nuestra organización. Pero si vendemos con telas chinas, en verdad, tal vez el transporte, tal vez quien nos venda podría ejercer, pero en realidad productores de tela hay hartos. Si en cambio vendemos en un retail o vendemos, a lo mejor si la tela no es un tema y no es un efecto importante porque producimos en menor escala, a lo mejor comprar aquí en Temuco, en Santiago, en China, en Brasil, son alternativas para nosotros directamente de India, de Turquía, y por lo tanto si un proveedor falla, tenemos otra alternativa, y por lo tanto esos proveedores no van a ejercer un gran poder sobre nosotros, porque nosotros podríamos acceder a otras alternativas que hay en el mercado, y por lo tanto podemos elegir el mejor precio, podemos elegir el mejor servicio, podemos como regodearnos un poquitito más. Y en la última fuerza de Porter, porque les mencioné que eran 5, es parecida porque también es un poder, pero esta vez no es de los proveedores, sino que es de los clientes. Poder de los clientes. Aquí lo que hacemos es analizar el poder que tienen nuestros clientes. Cuando nosotros vendemos la Coca-Cola Express, en realidad mucha gente, y tenemos un kiosco, las personas que pasan por afuera toman la Coca-Cola Express, siguen su camino. No tenemos un gran poder de esos clientes. Sin embargo, si nosotros vendemos la misma Coca-Cola, pero en el casino de la UFRO, entonces nuestros clientes son los estudiantes. Y si nosotros le subimos el precio a esa Coca-Cola, es fácil que los estudiantes, porque están agrupados, porque se conocen, porque tienen sus propias redes, influyan y digan, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo en que hayan subido la Coca-Cola Express ahí en el casino, así que no compremos más Coca-Cola. Y se ponen de acuerdo, no compran más Coca-Cola. Entonces, están ejerciendo un poder porque pueden organizarse de manera que los clientes están afectando la organización.
Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a tener que volver al precio anterior o definitivamente vender menos Coca-Cola y proponer un producto alternativo que permita que los clientes accedan a él. Esas son las 5 fuerzas de Porter. Y a través de este análisis de las 5 fuerzas de Porter, vamos a analizar una industria en particular, es decir, el microentorno de la organización. No sé si hay alguna consulta en relación a las 5 fuerzas de Porter. No. ¿No hay consultas? Bueno, ese es el análisis que tenemos del microentorno. Ese es el análisis del microentorno. La próxima clase vamos a ver cómo se analiza el macroentorno de la organización. Lo vamos a definir. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Terminamos la clase del día de hoy y voy a parar la